Bueno, el tema del aborto ustedes me han sentido hablar porque, como se dice ahora vulgarmente, es un tema transversal. Cuando uno quiere decir un tema transversal parece que le da a la conferencia un tono más elevado, ¿no? Y lo transversal es aquellos aspectos que se ven desde distintas maneras. El tema del aborto tiene, para mi criterio, como cristiano y como sacerdote, el primer elemento muy claro en el tema de la razón. Yo no defiendo la vida porque soy sacerdote, yo defiendo la vida porque es razonable defender la vida. Este es el primer punto. Y después tiene estos diversos temas que nosotros hacemos bien en considerar, sobre todo ustedes que se encuentran en la vida diaria, y me imagino que se encontrarán con gente que va pensando en determinadas posiciones y en determinadas formas de ver la realidad, algunas con ciertas reflexiones, otras no tan reflexionadas, porque según me contaban en los colegios, por ejemplo en el colegio de la Medalla Milagrosa, bastó decirles a las chicas que venían con el pañuelo verde que era un colegio católico para que lo saquen y no lo pusieran más, pero después cuando se intentó profundizar en por qué estaban con una posición y no con otra, se encontraron con que no había muchos fundamentos, es como que lo sienten. Sigo esta posición porque lo siento, sigo la otra posición porque lo siento, digamos, no habría en toda la sociedad un denominador común para pararnos en determinada posición vital. Y eso mismo podemos encontrar en legisladores que cambiaron su voto. Por ejemplo, Cristina Kirchner, cuando hace la conferencia, dice que la movió el coraje y la decisión con la que un grupo de jóvenes defendía sus ideales. Y cuando uno ve también, por ejemplo, los motivos pseudo-sentimentales de Gladys González, también, ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué subyace? Entonces nosotros podríamos cimentar nuestra posición delante del aborto desde el punto de vista de la filosofía, del derecho, de determinada corriente de pensamiento, o simplemente de una sensación, de algo que siento, que me parece que tal cosa es una lucha justa o me parece que tal otra no es una lucha justa. La Iglesia entonces cimienta su posición en defensa de la vida humana precisamente en este rasgo característico que es el rasgo racional. Racionalmente, Benedicto XVI decía que los derechos humanos, en particular el derecho a la vida de cada ser humano, se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones. Arrancar los derechos humanos de este contexto significaría restringir su ámbito y ceder a una concepción relativista según la cual el sentido y la interpretación de los derechos podrían variar negando su universalidad en nombre de los diferentes contextos culturales, políticos, sociales e incluso religiosos. Así pues, no se debe permitir que esa vasta variedad de puntos de vista oscurezca no solo el hecho de que los derechos son universales, sino que también lo es la persona humana sujeto de estos derechos. Esto es de Benedicto XVI, del discurso a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 18 de abril del año 2008. ¿Entienden, no? El denominador común de los diferentes campos culturales, políticos, sociales o religiosos es la razón. Es decir, no es que hay una razón católica, una razón política, una razón atea, sino que hay una sola razón y esa razón es capaz de reconocer la ley natural, que está inscrita en la naturaleza humana y que puede ser leída a través de la capacidad racional de la mujer y del hombre también, ¿no? Por eso, cuando uno habla de persona, muchas veces yo, no sé si me escuchan en la homilía, pero no hablo tanto, me fundamento en el tema de la persona, porque la persona tiene muchas connotaciones. El concepto de persona en la teología entra por la filosofía, sobre todo cuando se quiere determinar la figura de Cristo, el Verbo encarnado, y entonces se pide prestado a la filosofía el concepto de persona, que a través del griego, prosopon,
que era la máscara con la que se hablaba en el teatro, era una máscara que se tenía con la mano, tenía como un cono donde uno hablaba y amplificaba la voz. Persona es lo que aparece. Después persona también puede, estoy haciendo a grandes rasgos la historia de la palabra persona, ¿no? Después persona tiene rasgos psicológicos. A partir de Descartes se va a hablar del yo. La persona va a ser el yo, lo que me manifiesto. Dice Descartes, cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto existo. ¿Quién? Yo. Y después persona también tiene características legales. Persona es aquella que es susceptible de contraer obligaciones y adquirir derechos, dice el Código Civil. Y para nosotros, ¿qué es persona? Para la realidad, persona es aquello que nos hace relacionarnos individualmente con el colectivo. Lo que es biológico, lo que es natural, la fisiología es común a toda la naturaleza humana. Y aquello que es distintivo es la persona, la singularidad. Por eso cuando nosotros decimos los derechos humanos, ¿en qué se basan? En la persona. El feto no es persona todavía en sentido pleno. Una persona que no se puede manifestar porque está en coma, tampoco es una persona, porque le falta alguna característica en alguno de los polos. Entonces, ¿dónde está la dignidad humana? En el hecho mismo de ser. Por eso, cuando nosotros tenemos que defender a la naturaleza humana, tenemos que preguntarnos si hay vida humana, no si hay persona, si hay vida humana. En el vientre materno hay vida humana. La persona que tiene una discapacidad mental seria, una mencia seria, ¿hay persona? El derecho romano ya entiende la posibilidad de lo que tiene que ser, del proceso. La palabra nascituros precisamente quiere decir eso, aquel que va a nacer. Los que han de morir, dice, los gladiadores cuando antes de la lucha a muerte los saludaban al emperador, a Nerón, es famoso esto, ter Nero, tierno Nerón, moriturus te salutan, los que han de morir te saludan. La posibilidad de ser, la realización se comprende en la dinámica humana. Cuando hay vida humana, uno no tiene derecho a intervenir en la continuidad de esa vida humana en ninguna de las etapas, desde la concepción hasta el término natural de la vida. Esto es lo primero. Lo segundo, y vieron que siempre los curas hablamos 3 puntos, yo hoy voy a hablar 2, después si quieren alguna pregunta. Lo segundo es el fundamento teológico. ¿Cuál es el fundamento teológico de la dignidad de la persona humana para la Iglesia, para la teología? El fundamento teológico es la creación misma de Dios. Dios tiene un proyecto o un diseño. Muchas veces nosotros hemos conversado esto, o alguna vez también es tema recurrente de las homilías, porque cuando uno enmarca la predicación de Jesús, lo tiene que hacer en el marco teológico bíblico, y entonces es un tema que puede venir también transversalmente en distintos puntos de la enseñanza o de la homilética. Entonces, ¿cuál es la realidad del hombre frente a la creación? Doble. O venimos de casualidad o venimos de un proyecto, de un designio. O venimos de la casualidad o venimos de un proyecto o de un designio. Y esto es lo principal. Después lo del medio, bueno, se discute, se piensa, cada uno tendrá su forma y su manera de entender, de ver la realidad. Venimos del simio, Dios nos hizo directamente del barro, o el otro relato, primero hace el hombre y después le saca la costilla y la rellena para hacer a Eva. Son signos, son formas. Eso es, para el tema existencial de la persona, es absolutamente irrelevante. El problema es, si venimos de la nada o venimos de la casualidad, no hay un interlocutor trascendente, no nos podemos quejar con ninguno. Y sin embargo, si venimos de un proyecto, de un designio, nosotros sabemos, creo que estoy hablando por lo menos aquí en el auditorio con todas personas creyentes, no es que tengo que probar esto, cuando hablamos del designio de Dios, sabemos que es un designio de amor, no es un designio técnico, aunque San Pablo utiliza 2 términos técnicos en sus cartas.
Uno es oikonomía, hay un orden del universo, y en ese diseño ordenado del universo, por supuesto que está el hombre, y el otro un proyecto. Técnicamente Pablo habla de un proyecto, Dios tiene un proyecto que realiza. ¿Y cuál es ese proyecto? Cristo. Todo lo que nosotros contemplamos de la realidad es por Cristo y a causa de Cristo, como nos recuerda también el prólogo del Evangelio de San Juan. Y entonces la humanidad tiene ese prototipo que es Cristo, y por eso toda vida humana es digna, y por eso toda la creación está en relación a ese prototipo que es Cristo, el cristocentrismo, y por lo tanto también el antropocentrismo. El hombre también en Cristo, el hombre redimido, la naturaleza humana que está llamada a ser redimida, es centro de la creación. De ahí que a mí me gusta decirle muchas veces que nosotros no tenemos cristianizado el lenguaje vulgar. Nosotros decimos, el hombre tiene funciones como los animales, ¿no? Que come, se reproduce, todas las funciones propias de la biología. Y la relación correcta sería decir al revés, que los animales tienen la función del hombre, porque Dios ha creado, y eso es lo que designa el relato del Génesis. Una de las interpretaciones teológicas del Génesis, cuando Dios va nombrando toda la creación, aquello que corona la creación, Dios descansa porque ya hizo todo, ya hizo el sentido último de la creación, es el hombre. Dios no descansa después de haber hecho los vegetales o después de haber hecho los peces. Dios descansa después de haber hecho el hombre. Y todas las otras cosas que hizo eran buenas y el hombre era muy bueno porque es el centro de la creación. Y por lo tanto la vida humana tiene dignidad en sí misma, no tiene dignidad utilitaria por algo, sino en sí misma. Y esa vida humana de por sí, porque también es una imagen de Cristo, y Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad en cuanto Verbo encarnado. La Santísima Trinidad es un misterio de fe, pero es un misterio que vive en la relación, un misterio que vive en una relación de amor personal, como es el Espíritu Santo, y de ahí entonces que también el hombre sea un ser societario. Acuérdense la definición de Aristóteles, ¿no? Que es el hombre anthropos, zoos, politikos. Y la palabra políticos, cuidadito con traducirla por político, porque técnicamente quiere decir societario. Es cierto que se parece, pero la traducción correcta es societario. El hombre es un animal societario que debe vivir en comunidad. Y es tan societario que genéticamente se divide de la sociedad o del consorcium, de la unidad, del consorcium del hombre y de la mujer, del consorcium del óvulo y del espermatozoide, nace. Es cierto que momentáneamente tiene una dependencia física directa con la madre, y por eso es este término que ahora se reivindica la liberación. El otro día me contaban unas personas que trabajan en un colegio y una mamá que luchaba con el hijo, un hijo adolescente, que también se enroló en la defensa del aborto, porque decía que el feto es un parásito. Y entonces, como vi en una página, no sé si Info Vaticana o de estas que suelo mirar en el internet, había una foto de unas chicas en el Congreso que habían escrito en la pared con verde: desayunemos feto. Entonces, ¿entienden? Es dramático esto, porque la defensa de un derecho nos termina siendo irracionales. El derecho de cuidar mi vida no significa el derecho de suprimir ninguna vida. Luego habrá que estudiar particularmente cada caso y ver las situaciones, lo que decimos siempre, ¿no? El hecho del aborto no justifica la penalización de la madre. De hecho, yo consulté varios investigadores del asunto y parecería que en Argentina nunca se penalizó a nadie por un aborto. Pero ¿a ustedes les parece normal, desde el punto de vista racional, a presentar un tema sanitario con la muerte directa de un ser vivo, de un humano? Este es el gran problema. Y es también un problema en el sentido que uno no se puede poner de acuerdo, porque cuando se ponen estos debates sobre la mesa
de aquellos que tienen que decidir, abren tantas ventanas, ponen tantas distinciones, ponen tantos pretextos que parecen seguros, pero que después encontrás que no están así, que es más o menos, que hay un interés de acá, un interés de allá, que es muy difícil. Pero yo creo que las personas, y sobre todo las personas creyentes, no tenemos que renunciar a lo racional y sobre todo tenemos que volver a descubrir desde lo racional la grandeza del ser humano. Y le agregamos lo de creyentes, que es un proyecto de Dios, es un designio de Dios, y que cada uno de los seres humanos, cada uno de los individuos de la persona, cada uno de esos seres humanos es precisamente un boceto de Cristo, que es el prototipo de la creación, que es el prototipo de lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Si verdaderamente hay una manera cierta de ser hombre, no puede ser cristiana, evangélica, judía, islámica, es una, porque el prototipo de la creación es Cristo, y esa manera verdaderamente humana de ser persona es la que nosotros tenemos que aspirar y defender, viviendo bien, tratando de percibir la verdad y tratando de ver la verdad en todas las acciones, y sobre todo en una acción tan tremenda como suprimir una vida desde el inicio. Esto es el fundamento teológico de la defensa de la vida de la Iglesia. El primer punto, muy resumido, es racional. Nosotros tenemos que defender la vida porque es racional defender la vida. Y lo segundo, tenemos que defender la vida porque la dignidad humana se apoya en el hecho de la creación, que inclusive se puede ver desde el punto de vista y del costado del Papa Francisco, que ha escrito la Laudato Si. ¿Por qué hay que defender la ecología? Porque todo lo que viene también producido por la creación. Entonces, el hecho último de la dignidad humana es porque cada uno de nosotros es producto del designio, del proyecto de Dios y de ese deseo que tiene Dios de que cada uno de nosotros nos realicemos en Cristo, que es el prototipo, como dice San Pablo, de todo lo creado. Muchas gracias.